buenas tardes, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Este sábado 17 de septiembre, un sábado que promete, una tarde que lógicamente esperamos lluvias este fin de semana, pero creo que es una tarde que será bien interesante. Doy la bienvenida de inmediato a mi colega y amiga Lilian Tejeda. Hola, Lilian. Hola. Te dije comadre hoy. Sí, hoy fue escueta, como que le jalaron las orejas. Bueno, muy buenas tardes, Patria, a ti y a todos nuestros amigos. Sí, este fin de semana pues estamos bajo los efectos de Fiona. Sí, muy fina. De Fiona, señores, un nombre que nos recuerda a la película de Shrek. Exacto. Pero bueno, solo esperar que esta situación no nos impacte de manera muy dramática. Pero sin duda ya desde el viernes se comenzaron a sentir los efectos, las lluvias, y como sabemos pues eso trastorna todo en la ciudad de inmediato. Pero nada, esperando que esto no tengamos grandes impactos, sobre todo en las zonas más vulnerables del país. Así es. Bueno, vamos a empezar también compartiendo nuestra frase de la semana. Tenemos la frase de la escritora británica Virginia Woolf, que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Así es que nos invita lógicamente a desafiar a todas las personas o situaciones que quieran ponerle freno a la libertad de nuestra mente. Es una invitación a prácticamente atreverse. Atreverse, a ser libres, a no dejar limitarnos muchas veces por los estereotipos y las muchos mitos y muchas cosas que hay en esta sociedad. Pero señores, hoy vamos a comenzar de inmediato, vamos a hacer las cosas como un poco de atrás para adelante, esta vez no como acostumbramos a hacer nuestro resumen de noticias. Hoy vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día, porque hoy tenemos con nosotros a nuestro invitado de peso, y queremos, como ya él está aquí, pues no lo vamos a hacer esperar mucho, así que vamos a tener nuestro resumen noticioso en el próximo bloque, así que te doy la oportunidad de presentar, Patria, nuestro tema y nuestro invitado de esta tarde. Bueno, nuestro tema de esta semana es justamente por la celebración este domingo del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Hemos querido traer este tema justamente porque somos las mujeres las que sufrimos más la desigualdad a nivel de salarios, no solamente en República Dominicana, sino a nivel del mundo, y es algo que lo que llaman la brecha salarial, de la que queremos que avanzar como sociedad. En el día de hoy tenemos la grata presencia del doctor Fulgencio Severino. Es una eminencia en el área médica, pero además Fulgencio es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Patria para Todos, pero es un luchador de toda la vida. Es una persona que se ha dedicado muchos años de su juventud y en sentido general a defender los derechos de las personas. Y para nosotros, Mujeres de Peso, es un gran placer tenerlo hoy con nosotras para hablar de lo que es la igualdad salarial. Así que le damos la bienvenida. Hola, doctor Severino. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Para mí un gran placer compartir con ustedes. Bueno, para nosotras realmente es un tema que nos apasiona, el tema de lo que es la situación laboral de las mujeres. A veces hay gente que dice que como tenemos un invitado hombre, pero yo estoy muy satisfecha de que usted esté con nosotros, porque sé que usted maneja mucho el tema de la igualdad salarial y sobre todo en la parte de las mujeres. Cuéntenos cómo andan las estadísticas o cómo anda la realidad en esta parte. Bueno, hablar del tema laboral de las mujeres en la República Dominicana, hay que empezar por el pobre acceso al empleo de las mujeres. Creo que es el principal problema que enfrentamos como sociedad. Cuando uno mira
las estadísticas de 4.7 millones de personas que hacen una actividad laboral en República Dominicana, solo 1.9 millones son mujeres. Lo que quiere decir que hay una diferencia de casi 1 millón de personas entre mujeres y hombres de acceso al trabajo. Eso independientemente que como sociedad hay un modelo económico que yo le denomino parasitario, porque nosotros tenemos un sector empresarial fundamentalmente que se ha dedicado a vivir del Estado, no genera empleo porque no se dedica a actividades productivas que den valor agregado a la economía dominicana, y eso hace que de 8 millones de personas adultas que tenemos, solo 4.7 millones de personas son los que tienen acceso al trabajo. Pero de eso, el 58% tiene que hacerlo en el mercado informal, es decir, que es prácticamente una desgracia para la sociedad dominicana el trabajo informal, porque si bien es cierto que algunos tienen niveles de ingresos superior a los formales, pero la gran verdad es que la mayoría de estos trabajadores viven en condiciones muy precarias, porque frecuentemente la unidad productiva que tienen no le funciona, como es el caso de los choferes, el caso de los motoconchistas, el caso de los tricicleros, de los que andan en la calle vendiendo. Si llegan fenómenos como la actividad productiva se vuelve prácticamente nula y pierden todo nivel de ingresos. Si se enferman también, no tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a liquidación. Y entonces, cuando uno mira el mercado laboral de las mujeres, entonces uno se da cuenta de que también son víctimas de esa situación. O sea, cuando uno analiza el mercado informal en la República Dominicana, entonces uno encuentra que de todos los trabajadores, el 58%, y eso va a afectar igual a las mujeres y a los hombres, de tal manera que no solamente tenemos menos mujeres trabajando que los hombres, sino que también tenemos a muchas mujeres trabajando en la informalidad y en un conjunto de actividades mal definidas, pero con ingresos muy precarios. Entonces, cuando uno mira el tema de los ingresos en la República Dominicana, va a depender mucho de lo que miremos. Por ejemplo, si es a nivel de lo que se reporta en la seguridad social, las mujeres ganan igual que los hombres. El salario promedio de la mujer en la seguridad social es de 30,000 pesos. El de los hombres de 20,000 pesos. ¿Por qué se da eso en la seguridad social? Bueno, porque en sectores donde mejor se paga, predominan las mujeres. Pero no quiere decir que la mayoría de las mujeres tienen salario superior a los hombres. Voy a poner el ejemplo. El sector de educación y salud, donde las mujeres predominan sobre los hombres, estaríamos hablando que entre salud y educación hay 350,000 mujeres trabajando y aproximadamente 125,000 hombres. En esos sectores, los salarios, por ejemplo, promedio que tenemos en enseñanza, en la educación es de 122 pesos promedio por hora. En salud es de 124 pesos por hora. Ahora, cuando uno mira a la mayoría de las mujeres, donde ellas son predominantes, como son los denominados servicios no bien definidos, entonces las mujeres ganan ahí 68 pesos por hora. O sea que cuando tú multiplicas esos 68 por 44, tú estás hablando de un salario de aproximadamente 6,000 pesos. Cuando tú te vas entonces a otros sectores como el restaurante,
de ese servicio de hotelería y de turismo del que aquí tanto se habla, donde las mujeres superan a los hombres más de 45,000 en términos laborales, entonces el salario de 65 pesos promedio por hora. ¿Qué quiero decirle a ustedes? Que cuando uno entra en los detalles de cómo es la situación laboral de las mujeres, te encuentra que de ese 1.700.000 mujeres que trabajan, hay 500.000 y que trabajan en otros servicios y 200.000 que trabajan en hoteles y restaurantes. O sea, casi la mitad tienen salario de menos de 6.000 o 7.000 pesos. De tal manera que aquí hay una trampa muy importante cuando uno mira la macro y da la impresión de que las mujeres aquí ganan más que los hombres, pero es falso. O sea, la mayoría de las actividades a las que se dedican la mayoría de las mujeres, los niveles salariales son de miseria. Por eso digo que nosotros como sociedad tenemos dos grandes problemas que hay que superar, que es producto del modelo. Que yo, por ejemplo, que doy clase en 3 universidades, la mayoría son mujeres. Sí. ¿Cómo se justifica que teniendo las universidades, la mayoría de esos estudiantes que son mujeres, a la hora de verificar dónde trabajan las mujeres, son en las actividades donde menos se pagan? Pero sí, no. Pero esas mujeres que trabajan en esas áreas son profesionales, o sea, incluso en áreas profesionales existe esa diferencia salarial, porque sabemos que la mujer con el pasar de los años pues cada vez se ha ido preparando más. De hecho, los datos indican como que mucho más que los hombres. Incluso estas mujeres profesionales, ¿cómo es el panorama en el ámbito ya profesional? Porque si vemos la informalidad y vemos estos sectores donde tal vez trabajan personas tal vez no tan cualificadas o calificadas, pues ahí es evidente la diferencia, pero en el ámbito profesional también es así. Bueno, recuérdate que le mencionaba, por ejemplo, en el caso salud, donde predominan las mujeres, no hay diferencia salarial entre hombres y mujeres. Igualmente pasa en educación. El tema principal es que aquí hay muchos profesionales que están trabajando en áreas de poco ingreso, por ejemplo, como es hotel y restaurante, donde la gente está trabajando por propinas. ¿Entiendes? O sea, es a ver lo que cultive. Porque el salario igualmente se pasa en zona franca, donde en la parte industrial predomina el trabajo de mujeres, pero el salario de zona franca es un salario de miseria. Claro. Entonces, lo que predomina a la hora de justificar el salario promedio en la seguridad social es que, o sea, el sector salud y el sector educación juegan un papel muy importante, porque como la informalidad no existe en la seguridad social, entonces estos dos sectores formales dan la impresión de que en República Dominicana las mujeres ganan igual o más que los hombres, pero en la práctica eso es mentira. O sea, las mujeres están dedicadas aquí a aquellas actividades donde menos se paga, como es el servicio doméstico, como es la actividad de zona franca, como es hoteles y restaurantes, como son la banca de apuestas, y naturalmente en ese mundo están muchos servicios que se nos hace muy difícil mencionar. Otro aspecto que yo creo que hay que trabajar es la participación de las mujeres como propietarias o accionistas de empresas. O sea, esta es una actividad que está prácticamente dedicada a los hombres. Cuando tú miras, por ejemplo, nosotros tenemos registrado más o menos 162,000 personas que son socias o propietarias de una empresa. De esas, ¿cuántos son mujeres? 41,000. O sea, la mayoría de los que son propietarios de empresas son hombres. ¿Por qué? Porque aquí no le financian la actividad de las mujeres, porque eso que hablan en el gobierno es mentira. Así aquí, para la mujer acceder a un préstamo para poner cualquier tipo de empresa le da mucho trabajo. Y esto está muy vinculado, por ejemplo, a nivel de campo.
es muy difícil que tú encuentres a una mujer que es propietaria de un terreno. Casi siempre, inclusive, cuando el gobierno anda distribuyendo títulos, se los da a los hombres. Entonces, aquí se necesita una verdadera revolución en lo que tiene que ver con el apoyo a los sectores que están en disposición de desarrollar alguna actividad por cuenta propia, pero que tenga carácter empresarial, porque aquí se excluye mucho a las mujeres y cuando le hacen préstamos es para una máquina de coser, es para actividades muy poco rentables, pero cuando se necesita una inversión para una actividad importante, entonces da mucho trabajo que las mujeres puedan conseguir este tipo de préstamos por un tema histórico. O sea, si no trabajas de manera formal, no le prestan, porque el Estado no acompaña a la mayoría de las personas que tienen una iniciativa, aunque se habla de emprendedismo y todo este tipo de cosas, no es más que propaganda, porque en el fondo la gente aquí no accede a los préstamos para poder a iniciar una empresa o una actividad productiva. Doctor, Ajá. me parece genial ese enfoque que usted está haciendo, pero tenemos que ir a la pausa. No se nos mueva de ahí, porque a mí me gustaría que profundizáramos un poquito sobre eso, sobre esas políticas que impiden, o esas acciones sociales que impiden que las mujeres realmente logren tener una igualdad en el mercado laboral. Y me gustaría también que usted nos ayudara a analizar cuáles son esas carencias del mercado laboral que impiden a las mujeres igualarse al momento de hacer un trabajo similar a un hombre. ¿Cuál es el mal que tiene nuestro mercado laboral? Así que no nos deje, doctor. Vamos a nuestra pausa y regresamos en breve. Aquí estamos de vuelta, amigas y amigos de Mujeres de Peso. Estamos hoy conversando, interesantísima conversación con el doctor Fulgencio Severino, que nos acompaña esta tarde para conversar sobre el tema de la igualdad salarial, a propósito de que mañana se celebra el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Con el doctor, antes de irnos a la pausa, conversábamos sobre algunos obstáculos que se dan en la sociedad y algunas políticas que se dice que se implementan, pero que no se implementan a favor de las mujeres. Y le dije al doctor que quería que profundizáramos un poquito sobre estos obstáculos que tienen las mujeres realmente para lograr la igualdad salarial. Doctor. Bueno, en primer lugar es la característica de la economía, o sea, hay que transformar el modelo económico. O sea, cuando tú tienes una mujer que se ha ido preparando, ella necesita encontrar dónde trabajar. ¿Por qué? Porque cuando tú ves el mercado laboral de República Dominicana, ¿quiénes lo protagonizan? La agricultura, la construcción, hoteles y restaurantes, comercio, y a eso tú le agregas otros servicios. Ahí tú tienes enseñanza, salud. Es decir, cuando tú buscas la participación del sector industrial, apenas el 10% de todo el que trabaja está en una industria. ¿Y cuál es el sector que puede dar valor agregado a una actividad productiva que mientras más produce, más vende? Es decir, aumentando la productividad, tú puedes pagar mejor salario, la industria. Entonces, cuando tú tienes una economía que depende de los servicios, principalmente estamos hablando que el 90% del empleo, vamos a poner el 80% del empleo depende de los servicios. Ahí no hay valor agregado de ningún color. La posibilidad de mejorar la productividad ahí es nula. ¿Por qué? Porque no va a depender de que tú estés, por ejemplo, en un restaurante, si la gente va o no va. No va a depender. O sea, tú no produces un valor agregado que tú puedas venderlo en otros países. No, es que la gente vaya. Y en ese sentido, la economía dominicana tiene que ser transformada por una economía industrializada. Aquí en los últimos años, pero fundamentalmente en los últimos 30 años,
cuando inicia el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y siguió con el PRD, luego volvió el PLD y sigue con el presidente Luis Abinader, lo que se hace es que se fortalece la economía de servicios para las importaciones y para el turismo. Y eso, la única actividad productiva que tenemos es la de zona franca. Una actividad donde le permiten a estos dueños de zona franca que paguen salario de miseria, porque ese es el estímulo para que esos capitales internacionales vengan aquí a explotar en la mano de obra dominicana. Entonces, a mí me parece que lo primero que debíamos luchar es por un modelo económico que se fundamente en la industria. Eso nos va a ayudar a poner fin a la dependencia de las importaciones, a la necesidad de estar que coger dinero prestado para poder mantener los dólares con que pagar esas importaciones. Y naturalmente el segundo elemento que a mí me parece es que aquí hay que luchar por una mejoría de los salarios de todos esos servicios en los que trabajan la mayoría de las mujeres. Por ejemplo, ustedes vieron lo que hizo el Ministerio de Trabajo con el presidente de la República, que dijo que el salario que había que pagarle a una mujer era 10,000 pesos para trabajar en un hogar. De la trabajadora y que de eso ella debe pagar el 6% para la seguridad social de ella, cuando el gobierno debió haberle dicho: yo voy a apoyar el trabajo doméstico, subsidiando ese trabajo, porque como la clase media no toda puede pagar en un salario adecuado, lo que debió haber hecho el gobierno fue haber dicho: yo voy a subsidiar ese trabajo, le voy a pagar la seguridad social con derecho a pensiones, voy a buscar otras alternativas para que estas mujeres reciban algunos bonos en alimentos, para que ellas tuvieran mayores dinero. No, le dijo a quienes pagan este tipo de trabajo de que con 10,000 pesos se vive. Yo quisiera ver si la esposa del ministro de Trabajo o la esposa del presidente de la República le pagan 10,000 pesos a sus trabajadoras, porque si lo hacen son unos abusadores. No, el que esté pagando 15 por ahí le dirá a su trabajadora: ahora yo no te aumento ni un peso, porque el salario que impuso el gobierno son 10,000 pesos. Así que ahora no hay justificación. Claro, tú ganas por encima de los 10,000. Tú ganas por encima. Doctor, yo quisiera preguntarle, ahora que estamos viviendo en la era digital, donde pues mucha gente se está dejando los empleos tradicionales y se está volcando como a ser más autónomo, está yéndose por esa área de la digitalización y esas cosas. ¿Qué oportunidades representa esta transformación que está viviendo el mercado laboral, no solo en República Dominicana, sino en todo el mundo? ¿Qué oportunidades representa esto para las mujeres en este sentido? Mira, esto se ha analizado en el mundo entero. La economía de servicio no genera buenos empleos ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. O sea, estamos hablando de la economía de servicio. O sea, lo que yo puedo hacer desde la casa, como estamos nosotros haciendo, porque estamos en un servicio. ¿Entiendes? Entonces, eso por más que se quiera, eso no genera valor agregado, y la posibilidad que tú tengas un salario adecuado siempre va a ser limitada. De tal manera que si nosotros queremos tener un trabajador y una trabajadora bien pagada, nosotros estamos en la obligación de industrializar nuestra materia prima básica, que es la agricultura, para poder pagar salario, por ejemplo, a las mujeres que se dedican a las actividades administrativas, porque están estudiando mucho. En la medida que el país produce más, tiene mayores posibilidades de que los propios servicios paguen más. Pero no hay posibilidades de que la economía de servicios pague buenos salarios. Entonces, eso está pasando en el mundo entero, la depreciación de los salarios. Aquí en República Dominicana, porque siempre han estado depreciados. Y en ese sentido, cuando viene esta economía de servicios, nos encuentra en peores condiciones. De tal manera que a mí me parece que una posibilidad es estimular políticas públicas para que las mujeres puedan poner su propio negocio. Yo creo que eso puede ayudar mucho. O sea, por ahí es que yo veo, o sea,
Las mujeres del campo, darle tierra, y el gobierno estimular la cooperativización para poner industria para esas mujeres que son propietarias de terreno y puedan poner industria. Las mujeres que se dedican, por ejemplo, a la actividad de textilera, textil, por ejemplo, tejido y ese tipo de cosas, pues que el gobierno pueda ayudarla mediante cooperativa a mejorar las capacidades de este tipo de trabajo, de tal manera que las mujeres puedan producir ropa para vender al exterior y no tener que hacerlo en la zona franca. Es decir, ya nosotros estamos en capacidad para que muchos de esa industria textilera, que como salió en el día de hoy una mujer representante de este sector diciendo que Leonel Fernández la había quebrado. Lo ideal es recuperar esta industria textilera, pero industrializar la fabricación de ropa, porque eso te permite fabricar para el mercado local y te permite fabricar para el mercado internacional. Entonces, cuando tú industrializas, ya tú vas a tener una mujer que estudió contabilidad, que va a estar gestionando, tú vas a tener una administradora que va a estar teniendo mejores ingresos, porque está en una actividad industrializada que genera valor agregado, que aumentando la productividad puede pagar mejores salarios. Yo pienso que por ahí tiene que andar la economía dominicana. El modelo chino, que había empezado como una economía de servicios, se transformó en una economía industrial, y hoy ya los salarios en China, por ejemplo, no son como cuando China empezó su transformación. O sea, yo Doctor, creo pero eso implica todo un cambio radical del modelo. O sea, yo digo, ok, podemos aspirar a ese cambio radical del modelo económico, pero en lo que hacemos ese cambio, ¿cómo logramos, cómo el país pudiera lograr mejorar o reducir esa brecha salarial que existe en la actualidad? O sea, a nivel general y sobre todo con las mujeres. Bueno, organizando a las mujeres o uniéndolas en sus organizaciones sociales, porque hay más organizaciones de mujeres que de hombres. Entonces, y esa unidad, plantearse en primer lugar aumentar el salario de zona franca, que es donde trabajan la mayoría de las mujeres, de tal manera que el salario mínimo de zona franca ande por alrededor de los 20 o 25 mil pesos, que es el valor mínimo de la canasta básica. La canasta básica en este momento mínima está en 25 mil pesos 35. Y la promedio en 42 mil pesos. El otro elemento es que si los hoteles y el turismo están teniendo grandes beneficios, eso tiene que reproducirse en beneficio de las trabajadoras y los trabajadores de ahí. En ese sentido, pues demandar que este sector pague también un salario mínimo adecuado, que pudiéramos ponernos de acuerdo entre 20 y 25 mil pesos. Es decir, hay que lograr, sea mediante la movilización, mediante la organización, mediante esta actividad mediática que ustedes están haciendo, mejorar la narrativa sobre la situación salarial de la República Dominicana, porque lamentablemente lo único que se toma es lo del sector formal, que como te dije, cuando tú vas a nivel de la seguridad social, te encuentras que como hay tope salarial, las mujeres parecen ganar más que los hombres, pero obligatoriamente para lograr que las mujeres alcancen un mayor nivel de ingreso salarial, hay que presionar para que aquellas actividades en las que ellas son fundamentalmente dominantes en el ámbito laboral, mejoren los salarios mínimos, porque ahí es donde se está pagando menos, como te dije, en los servicios, pues de 68 pesos, y a nivel de restaurante apenas 65 pesos por hora, que cuando tú comparas con educación es el 50% de lo que se paga en educación. Es decir, bueno, eso creo que es lo que hay que mejorar, y eso nada más se puede hacer mediante lo que ustedes están haciendo, colocando la narrativa y el problema en el escenario, y luego ustedes mismos utilizar estos medios para empezar a llamar a las mujeres que están organizadas a encontrarse para discutir este problema de tú a tú y elaborar un plan de acción que obligue a este sector empresarial, que dice todos los años que hay mucho crecimiento, pero que no mejora los salarios de las trabajadoras.
Bueno, doctor, sin duda, por lo visto, falta un largo camino por recorrer, a pesar de todas las políticas de las que los gobiernos se jactan, que implementan en favor de las mujeres, pero cuando uno se pone a pormenorizar los datos, así como usted lo ha hecho aquí, pues sin duda, evidentemente, aún hay muchos desafíos por delante. Quisiéramos seguir conversando con usted, pero lamentablemente tenemos que finalizar este bloque, así que le agradecemos infinitamente que haya dedicado este espacio para conversar con nosotras sobre este tema y le dejamos abierta pues la oportunidad que en cualquier otro momento pues pueda estar nuevamente con nosotras. Le agradecemos al doctor Fulgencio Severino, quien estuvo conversando con nosotros sobre el tema de la igualdad salarial. Ahora, Escúchame, me quedé ahí como un poco en el aire pensando en todo lo que nos dijo el doctor Severino, pero vamos a compartir con nuestra audiencia ahora nuestros tips de peso. Yeah.